Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a La Voz de Berea, un programa totalmente diferente del que acaba de escuchar, aunque hoy casi no hablé política, hermanos, porque debido a la situación que estamos viendo en el mundo entero, amén, no cabe duda que Cristo viene pronto, amén. Estamos estudiando, hermanos, en este día, hermanos, el libro de Hebreos, hermanos, porque me gusta ser sistemático, amén. Siempre he creído yo en la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos ir formando, hermanos, a un creyente fuerte en la palabra, fuerte en doctrina, fuerte en el evangelio. Para que no venga cualquier viento de doctrina y lo sople del camino o lo desvíe, amén. Y la manera que se hace es estudiando la palabra de Dios expositoriamente. Hemos estudiado Apocalipsis y nos vamos desde el primer capítulo, primer versículo, hasta el último capítulo y el último versículo. Y ahí hemos hecho Apocalipsis, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, las cartas pastorales, amén. Ya hicimos Primera y Segunda de Tesalonicenses, ya casi acabamos con el Nuevo Testamento, hermano, increíble, ¿verdad? Pero ya mero. Y si usted ha escuchado cada estudio, pues usted va a ir madurando y creciendo en la fe, amén. Damos gracias a los que están allí, amén. Hermana Adriana Cantú, hermana Manuela García y los que estuvieron ahí acompañándonos en Principios Conservadores, que hoy tuvimos bastante gente, hermano, gloria a Dios. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Estuvimos viendo, hermanos, a un resumen brevemente de lo que estuvimos leyendo. El capítulo 1 de Hebreos hace en paralelo entre Jesucristo y los ángeles, amén. El capítulo 2 habla del nuevo pacto, del convenio, amén, de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y luego el tercer capítulo, hermanos, estamos hablando de Moisés, la ley de Israel, en cuanto a la salvación, en cuanto al pacto que hicieron con Dios, hermanos, amén. Y ahora en el capítulo 4, hermanos, vamos a estar entrando hoy en día, es la incredulidad. Amén. Vimos en el capítulo 3 que Pablo hablaba aquí, hermanos, de que muchos de ellos salieron y que Dios estuvo enojado con ellos porque aunque les hizo la promesa de salir de Israel, les hizo la promesa de que iban a entrar a la tierra prometida, no pudieron entrar por su incredulidad. Porque aunque eran parte del pacto, Dios los libertó y tenían derecho a la promesa ellos de la vida eterna, o sea, de la promesa de la tierra prometida que fluía con leche y miel. No literalmente, obviamente, porque ¿quién va a querer andar en una tierra que fluye leche y miel? Pues se nos pega todas las manos y los pies, ¿verdad? Pero está hablando de una tierra bendecida, próspera, amén. Que Dios había prometido para quién, hermanos. Para algunos cuantos, para todos. Pero muchos de ellos no entraron por su incredulidad. Y Dios juró en su enojo que de 20 años para arriba iban a morir todos, esa generación, con la excepción de Caleb y Josué, porque Dios testificó, porque estos son de un espíritu diferente, amén. Fíjese, hermanos, que Dios ve los detalles. Dios ve nuestra fidelidad, no importa en qué iglesia usted esté, en qué posición usted esté en la iglesia, si usted es diácono, si usted es el que limpia los baños, si usted es maestro, usted predica, no importa en qué posición usted esté en la iglesia, Dios mira nuestra fidelidad, amén. Y gloria a Dios, hermanos, amén. Si aquí limpiamos baños, si aquí limpiamos la iglesia y allá nos va a tocar limpiar las mansiones, gloria a Dios, amén. Pero lo bueno es que sea allá, amén. Amén. Yo con todo gusto limpio todas las mansiones en el cielo, hermanos, con tal de llegar, amén. Amén. Yo fui a conserje por algunos años, hermanos, y no hay nada mal con eso, porque alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Amén. Nadie quiere trabajar en una mortuoria, pero pues alguien tiene que atender a los muertos, amén. Alguien los tiene que vestir, amén. Nadie quiere ser carcelero, pero alguien tiene que tener a los prisioneros ahí con comida, con agua, con lo que necesitan, ¿verdad? Con jabón, llevarlos a bañar. Claro que sí, son trabajitos que casi nadie quiere, pero son necesarios. Y yo prefiero ser un barrendero en el reino de los cielos, hermanos, amén. que no llegar al final, amén. Dios es grande, hermanos, Dios es bueno, amén. Su misericordia es para siempre, amén. Ahora vamos a estar viendo, hermanos, aquí el capítulo 4, la incredulidad, amén. Me gusta enseñar expositoriamente porque abarcamos todo parejo, hermano, amén, todo parejo, amén. Bendiga también el hermano evangelista Roberto Díaz, me lo bendiga, hermanos, amén, allá está Denver City, creo que es, hermano, ahí donde vive el hermano allá para el norte, amén. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Pero vamos a estudiar, hermano, en esta ocasión Hebreos capítulo 4. Sea paciente conmigo, hermano. Hay gente que no le gusta el estudio expositorio, hermano. Hay gente que le gusta esos pastores que leen un versículo y gritan por una hora que al último no dice nada, nada más emocionaron a la gente. Y
Con todo respeto le digo, hermano, para mí la unción no está en el grito, ¿ok? Es un misconcepto que tenemos, que la unción está en el grito. Hay pastores que se agarran un versículo y gritan por 2 horas y todo lo que hacen es gritaron, pero no enseñaron nada. No prepararon a la iglesia para los tiempos malos, para que se estén bien fundamentados en doctrina, en la palabra de Dios. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Qué significa? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la justificación? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Amén. ¿Qué viene siendo la cena del Señor? Amén. ¿Por qué murió Cristo en la cruz de Calvario? ¿Por qué tuvo que hacer por medio de su sangre? Y todo eso es lo que hay que aprender en los estudios bíblicos, hermano. Todo eso va aprendiendo uno. ¿Qué cree usted que hacía Pablo y los apóstoles? Que se ponían a dar seminarios de cómo echarle más chispa al matrimonio. Que se ponían a dar ahí talleres de psicología o de filosofía positiva. No, hermanos. Los apóstoles iban a las sinagogas a predicarles el evangelio de Cristo. Y se juntaban en las iglesias y en las casas para aprender la palabra de Dios. Para ser cristianos firmes, fuertes. No fluctuantes, hermanos, llevados por todo viento de doctrina, que un día creen una cosa, mañana otra. Y mañana entra la risa, después entra la risa de los locos, y van todos a la risa como locos. Después entra que está cayendo oro del cielo, ahí van todos a juntar oro del cielo que está cayendo en las iglesias. Y después se van para vino nuevo porque ya están cayendo perlas del cielo y diamantes, porque decía una persona que estaba predicando una vez, porque Dios está ataviando su iglesia. Por favor, hermano. Después empiezan los ruidos de animales, ya andan los pastores junto con la congregación, rugiendo como leones, ladrando como perros. Allá en Pensacola, en un avivamiento de los de Rodney Howard-Browne, ahí traían al pastor con un collar ahí y luego caminaba como perro y luego parraba la pata así para orinar como el perro. Y se iban hermanos, por favor, tonterías de esas. ¿Y qué es lo que nos ayuda a nosotros a no caer en esos engaños? Hoy en día está mucho la filosofía positiva, el poder de la mente positiva, que yo puedo crear mi propia realidad. Escucha la hora beriana, estoy tocando estos temas en la hora beriana. Le estoy exponiendo en el estudio que he llamado la seducción del cristianismo, le estoy exponiendo cómo entraron todas estas doctrinas de demonios a la iglesia aproximadamente hace como 40 años. Los de la ciencia de la mente, que usted decreta, que usted repite, que usted cría su propia realidad con lo que dice. Y de ahí es como la gente se desvía a esas doctrinas porque no hay un fundamento sólido de la palabra de Dios. No hay enseñanza expositoria de la palabra de Dios si no tienen el fundamento sólido para cuando venga una doctrina falsa, una doctrina de demonios, un apóstol falso, un profeta falso, y no los desvíe. Hoy día yo he escuchado de iglesias que enseñan guerra espiritual, pero no tienen la base bíblica para lo que hacen. ¿Qué ha pasado? Permiten ex brujas, ex sacerdotes satánicos, ex curanderos, ex taroristas, los que dan el tarot, y se convierten según ellos y ya los ponen a predicar, hermano. No, señor. Usted no puede poner a un ex satanista, a una ex bruja, a uno que lee el tarot, a uno de esa gente bruja arrepentida. No lo puede poner usted a predicar el evangelio porque no están preparados para predicar el evangelio. Y estas personas las invitan y les dan el púlpito luego. Y engañan a la iglesia a andar siguiendo doctrinas de demonios y andar para todo ven demonios, demonio aquí, demonio allá, y demonio sube, demonio baja, y todo lo que se la pasan hablando en la iglesia es puro demonios. Y eso no es lo que edifica, hermano. Eso no es lo que hace que la fe crezca. Lo que hace que la fe crezca es escudriñando la palabra de Dios. Amén. Cuando Simón el mago se convirtió, supuestamente, ¿a poco le dieron el lugar de predicar? Vente, Simón, vamos a ponerte en el púlpito para que des testimonio, para que prediques. No, señor. No le dieron posición en la iglesia, nada más porque era un ex brujo. Y nos dimos cuenta que al pasar el tiempo que este hombre nunca se había convertido, dice que había creído y se había bautizado, como muchos piensan hoy en día. Hay muchos que piensan porque ya se bautizaron en agua que ya la tienen hecha. Oh, es que yo me bauticé en este nombre, por eso yo sí tengo salvación, tú no. Tú no tienes salvación porque tú te bautizaste en aquel otro nombre. No, por favor, déjese de cuentos, hermano. Amén. El que creyere fuera bautizado será salvo. Amén. Amén. El bautismo en agua no salva, hermano, entienda, es una ordenanza bíblica, pero no salva el bautismo en agua, no limpia pecados. Lo único que limpia pecados es la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿No dice ahí sin el lavamiento de agua? ¿Verdad que no? ¿No dice hay que guardar el sábado? ¿No dice hay que por no comer carne de marrano? No, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermanos, lo que nos redime a nosotros, nos limpia del pecado, es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario.
esa sangre nos limpia de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos delante de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén o no amén. Entonces vamos entrándole aquí, hermanos, al capítulo 4 de Hebreos, subtitulada La incredulidad. Debemos temer, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros, como a ellos, se nos ha sido anunciado el Evangelio, mas a ellos no les sirvió de nada la palabra oída en lo que oyeron, sin mezclar la fe. Ajá. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a leer las notas. Debemos, los creyentes modernos, temer. Se refiere al hecho de que el creyente puede perder la salvación si deja de creer. Pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, la promesa de la salvación. Eso se refiere aquí en Hebreos. Perezca alguno de vosotros haberse apartado. Ya ve, demuestra que es posible que tal sea hecho. Lo que significa que perder su alma. Hay muchos por ahí que enseñan que la salvación no se pierde. Hay uno por ahí en Facebook que se mantiene poniendo un meme que dice: si la salvación se pierde, entonces usted ha creído una herejía. No, hermanos, no estamos creyendo una herejía. Aquí está hablando, en el capítulo 3 habló de Israel. Cómo tuvieron la promesa, los sacó de la tierra de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad, porque se apartaron de Dios, se rebelaron contra Dios. Y ahora Pablo aquí en el capítulo 4 lo está aplicando, hermanos, a la iglesia. Que también nosotros, si nos apartamos de Él, igual que a ellos, podemos perecer y perder la salvación eterna. No se ande creyendo ustedes esa doctrina de por ahí de Calvino que la salvación no se pierde, hermanos. Tenga cuidado. La salvación se puede perder, hermanos. Nuestro caminar con Dios lo podemos alejar de Él. Amén. No se justifica eso, hermano. Es que confunden una cosa con otra. Porque yo lo he escuchado que yo no le respondí a ese muchacho, a ese señor, yo le respondí. Pero también otra persona le respondió a él. Y él alegaba para atrás. Es que si pecaron nunca fueron salvos. Esa doctrina también está equivocada. Porque yo no conozco un solo cristiano que nunca ha pecado o que no va a pecar en su vida cristiana, hermano. La Biblia no enseña que nosotros somos una raza perfecta. La Biblia enseña que el que practica el pecado no es nacido de Dios. El que practica, ¿qué es practicar? Continuamente vivir en pecado, la persona no es salva. Pero un cristiano que comete una falla, un error, y pide perdón, Dios lo perdona. Es lo que nos dice Juan en su epístola. Hijitos, no pequéis. Pero si alguno de nosotros habrá pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos de todos pecados. ¿A quién le habla, hijitos? ¿A qué se refiere? A cristianos. Entonces no podemos probar nosotros ni enseñar bíblicamente que el cristiano nunca peca, y que si el cristiano peca, quiere decir que nunca ha nacido nuevo. Eso no es bíblico, hermano. Porque quieren defender la doctrina de Calvino, de Juan Calvino, que dice que la salvación no se pierde. Claro que sí se puede perder, lo que Pablo está diciendo aquí. Pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, perezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque fíjese lo que dice el 2. Porque también a nosotros, ya hablando de la iglesia, hermano, de los cristianos, porque también a nosotros, como a ellos, se nos ha anunciado el Evangelio. Hay solo un Evangelio, es Jesucristo y el crucificado. Mas a ellos no les sirvió de nada. ¿Se fijan, hermano? Palabra oída en los que oyeron sin mezclar fe. Los israelitas tenían fe, pero no en el objeto correcto. Debe ser fe en Cristo y la cruz, y no es fe, o si no, no es fe legítima. Dice el 3, empero entramos en el reposo los que hemos creído.
Amén. Los que hemos creído. Indica inequivocadamente que la fe es la clave, pero que quede claro que la fe en Cristo y la cruz, y lo que hizo en la cruz de Calvario por nosotros. De la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Nota, se refiere a este plan de salvación por medio de Cristo y la cruz que había sido formulado antes de que el mundo fuera criado. Y así lo dice la Escritura, hermano, allá en 1 de Pedro 18:20. Nos dice claramente que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando el hombre cayó, no tomó a Dios de sorpresa, obviamente, Él es Dios. Dios sabía que Él iba a crear al hombre, pero Dios lo hizo libre albedrío al hombre, de escoger obediencia a Dios o desobediencia. Y note aquí que Adán y Eva no cometieron adulterio, ni fornicación, ni se emborracharon, ni nada de eso. Simplemente fueron desobedientes a Dios. Todo tipo de desobediencia a Dios, hermano, es pecado. Entienda eso. Todo tipo de desobediencia a Dios es pecado. Amén. Y dice aquí claramente, de la manera que dijo, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. El 4 dice, porque Él, Dios, en un cierto lugar, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Ok? Nota, Dios cesó la obra de la creación, simplemente porque su creación fue terminada. ¿Ok? Y ahí es donde mucha gente no entiende. Dios no se cansó, hermanos. Dios no dejó de hacer las cosas en 6 días y se puso a descansar el séptimo día porque estaba cansado. Si Dios se cansa, pues entonces no es Dios, hermano. Si Él es eterno y si a Él no lo afecta el pecado como a nosotros nos cansamos porque por la causa del pecado, ¿sí sabía eso, hermano? El cansancio viene, los dolores, las enfermedades, todo lo que este cuerpo padece, hermano, sufre, viene por consecuencia del pecado. Por eso en el cuerpo glorificado, hermano, en el cuerpo que vamos a tener glorificado como el de Cristo, ya no nos vamos a cansar. Amén. Ya no vamos a estar enfermos, no vamos a tener dientes chuecos, no vamos a tener canas. Amén. Ya no vamos a tener los dedos torcidos, artritis, nada de eso. Porque tendremos un cuerpo tal como el que tiene Cristo, un cuerpo perfecto. No seremos igual que Cristo, no somos dioses, que tampoco malentienda. No seremos dioses pequeños, ni dioses grandes, ni dioses de ninguna clase. Simplemente seremos una creación como Adán y Eva, que tendremos un cuerpo glorificado. Por eso es importante, hermano, que usted siga fiel al Señor. Amén. Es importante que su prioridad y mi prioridad sea Jesucristo, sea el Señor. Que no vaya a ser otra cosa mi prioridad. Amén. Mire, hermano, hoy estamos aquí, mañana ya no estamos aquí. Amén. Hoy estamos aquí en el programa de la radio, en la escuela dominical, en la iglesia, cantando. Y ya mañana, pues, que el pastor Pando tuvo un accidente y ahí quedó. O que el pastor Pando se puso ahí a comer un melón, una sandía y ahí quedó en el sillón tendido, ya no se levantó. Oye, hermano, no hable así. Hermanos, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender que esta vida, la vida nuestra no es aquí en este mundo, ok? La vida real no es en este mundo, hermanos. La vida verdadera nuestra es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Registre eso en su mente, hermano. Registre eso en su espíritu también, en su espíritu. En su corazón, en todo su cuerpo, hermanos. Porque tenemos la gloriosa esperanza de un día tener la vida eterna. Si somos fieles hasta la muerte, obviamente. Si vivimos en santidad y en obediencia a Dios, no quiera usted como hoy en día se enseña que todo el mundo tiene vida eterna, no importa cómo vivan, hermano. Dejémonos de cuentitos de esos, ¿ok? Y entendamos que Cristo viene pronto y que nuestra verdadera morada, hermanos, es la vida eterna. Amén. Por eso, si pues veis, si fuimos resucitados con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, pongamos la mira en las cosas de arriba, no las de abajo. Porque son las cosas espirituales las que son eternas. Las que se ven son pasajeras. Y por eso, hermanos, tenemos este concepto aquí equivocado a veces de entrar en el reposo. Otros piensan que es un día. Otros piensan que el reposo es un día, el sábado no hago nada, ni como, ni nada, ni me baño, ni nada. Porque es el día del reposo.
están haciendo énfasis en un día, hermanos. Están poniendo la salvación en un día. Mire, hermano, el reposo en Cristo son todos los días, 7 días a la semana, 365 días del año. A eso se refiere el reposo en Cristo. Dios no se cansó. ¿Cómo se va a cansar Dios, hermano? Dice, sinceramente quiere decir que cesó de Dios. Ahora, le podía haber seguido la creación, me imagino, ¿verdad? Él podía haberle seguido a la creación. Él es Dios, eternamente Dios. Amén. Si formó al hombre del polvo y nos hizo un ser viviente, ¿qué no podrá ser Dios, hermano? Él todo lo puede, amén. Ponga su fe en Él. Está enfermo, ponga su fe en Él. Está pasando por problemas, ponga su fe en Él. Amén. ¿Se va de este cuerpo? Gloria a Dios. Cada rato miro que la gente pone en Facebook, oh, gracias Dios porque me das un día más de respirar, un día más de ver el sol, tu creación hermosa. Amén. Y otros ponen ahí, ¿cuántos dicen conmigo en este día, gracias a Dios por otro día? Y sí, hermanos, gloria a Dios por ello, amén. Pero ¿cuántos dicen, gloria a Dios si ya no vivo otro día más? Amén. Gloria a Dios si este día me toca partir a la presencia de Dios. Gloria a Dios, amén. Cuando entendemos nuestra posición, hermanos, cuando entendemos la promesa que tenemos en Cristo Jesús de vida eterna, hermanos, irme de este cuerpo es mejor para nosotros, bien mejor para mí, irme de este cuerpo. A mí me duelen mucho los huesos a veces, hermano, a veces me duelen mucho los huesos, a veces batado para caminar, porque los huesos me duelen hasta que ya agarra vuelo el cuerpito un rato, hasta que ya calienta el motor, no ya cambio normal. Y luego descanso, hermano, a veces como cuando vengo de la locación para la yarda, dejar la troca o el camión. En esa media hora que manejo, otra vez se me enfrían los huesos y cuando me bajo de la troca, quedito, mis primeros 10 pasos quedito y luego ya agarro vuelo y al rato para que me detengan, hermano. Amén. Pero hermanos, el punto aquí, hermanos, el reposo en Dios. Un reposo para nuestra alma. Un reposo para nuestro espíritu, hermanos. Y el cuerpo, pues también descansa cuando duerme y se relaja. Pero, hermanos, este cuerpo, por más que queremos remendarlo, hermano, nos da mucha lata a veces. Amén. Así es de que dice el 6. Así que puesto que resta que algunos han de entrar en él. Y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de la incredulidad. Pablo está haciendo aquí un paralelo, hermano, entre por qué Israel no entró al reposo a la tierra prometida por su incredulidad, por no haber creído a Dios. Y el viaje era de 11 días, pero Dios los trajo en el desierto 40 años hasta que se muriera aquella generación. El que tenga oído, oiga lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. Dios no permitió que entrara esa generación. Hay algunos que dicen que una generación son 40 años. No, señor. Porque los viejos que salieron de Egipto ya tenían sus 30, 40 años. Y Dios esperó otros 40 años. Quiere decir que aproximadamente la gente que murió de esa generación que entró a la tierra prometida tenían un promedio de 80, 81 años, 82 años, 85 años, 75 años. Esa generación. Porque una generación es la vida de un hombre, que son de 80, 90, algunos muy a lo lejos 100 años. Pero es lo que es una generación. Por eso cuando comparamos a Israel con la generación que dijo Cristo que no pasaría sin que todas las cosas que él dice en Mateo 24 pasen, se refiere a la generación nuestra. Porque hace 73 años que Israel se hizo nación. Está por cumplir 80, 90 años que Israel se hizo una nación, una generación. Por eso creemos que somos la generación del rapto, hermanos. No ponemos fechas, no nos deja el Señor poner fechas, pero creo que somos la generación que verá el arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Así es de que vamos a prepararnos, hermano. No hay que ser incrédulos como esta gente que no entró al reposo, porque ¿qué reposo habla aquí? ¿De qué reposo habla aquí? De un reposo físico. El reposo de entrar a la tierra prometida. Pero Pablo está hablando aquí de nosotros entrar a un reposo eterno, hermanos. A un reposo en la vida eterna. Y no vayamos a ser como ellos, que nos entre un espíritu de incredulidad y no alcancemos la meta, hermanos. A eso se refiere Pablo aquí cuando escribe a los hebreos. Amén. Dice aquí la nota declara del versículo 2 que los israelitas de la antigüedad les hacían predicar el mismo evangelio que a nosotros, pero en vano. El 7. Sin embargo, él, Dios, determina otra vez en un cierto día. Ok, nota. Declara rotundamente que aunque el llamado de Dios sea ilimitado,
la oportunidad de aceptar aquel llamado es definitivamente limitado. ¿Se acuerdan? Muchos los llamados, pocos los escogidos. No todo el que me dirá Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Él es justo, escasamente se salva. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pero amplio el que lleva a la condenación eterna, y pocos van a hallar el camino angosto. A eso se refiere aquí. Amén. Definitivamente limitado. Diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se fija, hermano? ¿Cuántas veces le decimos a los hermanos, vengan a la iglesia, hermanos? Busquen a Dios. Véngase a la oración. Y no vienen. No hacen caso. Pero si los mira ahí uno en el Facebook que todo ponen, andan en las fiestas, andan en los parties, andan en la laguna, en el mar, en New York, en Nuevo México, en San Antonio, ¿dónde quiera andan? En Hawái, en todas partes. Y en la iglesia, ay, pastor, si me da la gana voy, pastor. Pastor, es que no he podido, pastor. Es que usted entiende, pastor. Es que estoy pasando problemas. Es que me siento enfermo. Es que me llegó gente. Es que vamos fuera del pueblo. Pero ahí estamos, poniendo pretextos para no ir a la casa de Dios. Cuidado, hermanos, que no vayamos a ser sorprendidos y no vamos a caer en incredulidad como cayó Israel. Que habiendo tenido las promesas, que habiendo tenido la promesa de Dios, de nada les aprovechó. ¿Por qué? Por incrédulos, por no haber vivido a la expectativa de la que Dios esperaba de nosotros, o de ellos como de nosotros. Y Dios espera que nosotros vivamos, hermanos, en obediencia a su palabra, en santidad, consagrados a Él, en comunión con Él. Si es que queremos alcanzar la promesa, no de la tierra que fluye leche y miel, de la vida eterna que ha prometido a cada uno de nosotros, si lo somos fiel hasta la muerte. Le dijo a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida, y no quitaré tu nombre del libro de la vida, porque el nombre del cristiano se puede quitar del libro de la vida, y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenga cuidado, hermano, la salvación sí se pierde. Nuestro caminar con Dios lo podemos desobligar. Y aún después de haber creído nos puede entrar incredulidad como le entró al pueblo de Israel, que no entraron a la promesa, y muchos tampoco entrarán a la vida eterna si la incredulidad los invade, los engaña y no permanecen fieles a Dios hasta la muerte. Y es lo que está haciendo Pablo aquí, haciendo el paralelo para que a la iglesia no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Israel, que endurecieron su corazón y fueron rebeldes, duros de cerviz, y no quisieron someterse a Dios, sino que renegaron contra Dios, se quejaron contra Dios, y debido a esto Dios dijo, no van a entrar a la tierra prometida. De igual manera, a todo cristiano, si no somos fieles hasta la muerte, si no vamos a Cristo, si no andamos en obediencia, si no vivimos en santidad, hermanos, nada de estas cosas podemos estar practicando y esperar llegar a la vida eterna. Tenemos que ser fieles a Dios, andar en obediencia, amén. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vamos a leer las notas. Porque el que ha entrado en su reposo, dice, de Dios, basándose en lo que Cristo hizo en la cruz, cualquier persona puede entrar a este reposo. También Él ha reposado de sus obras. Entramos por fe, que se refiere a la fe en Cristo y lo que hizo en la cruz, como Dios de las suyas. Dios reposó el séptimo día cuando la creación fue terminada. Y podemos reposar en Cristo porque el plan de redención está terminado, del cual el reposo de Dios fue un tipo. ¿Se fija? ¿A qué se refiere aquí del día de reposo? No es de guardar un día, hermanos. Es de una posición que tenemos en Cristo. Porque para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, no tenemos reposo un día de la semana, hermano. ¿Quién le dijo a usted? El reposo está en Cristo. El descanso nuestro, de nuestra alma, de nuestro ser, está en Cristo. Los sábados, todos los días, hermano. Amén. Esta era una sombra. El sábado del Antiguo Testamento, el sábado que aquí se refiere,
era para descansar, el descanso. No que Dios se cansó, pero para que Dios cesó de hacer sus obras. Y el hombre en aquellos tiempos, cuando estábamos bajo el pacto, antes del pacto abrámico y bajo la ley, se guardaba el día sábado como un tipo de reposo. Pero ya en Cristo Jesús, ya el sábado fue cumplido en Cristo Jesús. Todo esto era una sombra de lo que había de venir. Por eso, bajo el nuevo pacto, hermano, bajo el Nuevo Testamento, no tenemos que guardar las ceremonias de la ley, ni los días sábados, ni provisión de comidas, ni nada de eso, ni andar sacrificando animales ya, ni corderos, nada de eso. ¿Por qué? Porque Cristo hizo lo suficiente para libertarnos del pecado, darnos la vida eterna. Amén. Por eso es importante entrar en el reposo de Dios. Reposamos de nuestras cargas, de nuestros pecados, de aquellas cosas que a Dios no agradan y nos afectan en esta vida, hermanos. Porque hay un descanso genuino en Dios, en Jesucristo. Esa es cuando nuestra posición está en Cristo Jesús. O sea, tenemos que entregarnos a Jesús, nacer de nuevo, andar en obediencia a su palabra, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo para tener el reposo de Dios, el descanso de Dios en medio de la prueba, en medio de los problemas, de los tiempos difíciles. Tenemos, hermanos, el reposo en Dios. Amén. Sigue diciendo aquí el 11. Procuremos, pues, de entrar en aquel reposo. Pudiera traducirse, apresuremos para luego entrar en aquel reposo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿ya ve? Aunque seamos creyentes y servimos a Dios, podemos caer en un estado de desobediencia. Voy a leer las notas. Nos dice que la causa primordial de la caída del creyente es la incredulidad. Y se refiere a la incredulidad en la cruz, la cual fue la misión verdadera de Cristo. Y claro que sí. Aquel niño que nació en el pesebre, aquel niño que hizo milagros y maravillas, sabía que un día tenía que ir a la cruz de Calvario a morir por nosotros, derramar su sangre para redimirnos del pecado. ¿Por qué no se terminó el evangelio? ¿Por qué Cristo no se fue al cielo cuando lo bautizaron? ¿Se acuerda que fue a bautizarse Cristo? Que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió sobre él, y Cristo se bautizó en las aguas bautismales, no para recibir perdón de pecados, para simbolizar la muerte con Cristo y la resurrección con Cristo. ¿Se fija? ¿Cómo fácil malentendemos las cosas si no entendemos bien esas cosas? Nosotros que la palabra enseña. La desobediencia. Su misión era la cruz. Porque note una cosa. Mientras que Cristo sanaba ciegos, leprosos, mientras que Jesucristo levantaba muertos, les daba comida a miles de personas. ¿Quién no lo seguía, hermano? Todo el mundo lo seguía. Menos los fariseos, ellos querían matarlo. Pero generalmente la gente le seguía. Pero cuando él empezó a hablar de la muerte de la cruz, cuando él empezó a hablar de que tenía que morir en el Calvario, que tenía que ir al Calvario a morir, ya no tuvo muchos seguidores. ¿Por qué? Porque no entendían el propósito por qué Cristo vino. Los milagros, hermanos, son temporales. Amén. Los milagros son temporales. Claro que sí. Entonces lo importante es creer en Cristo. No caer en un estado de incredulidad y perder nuestra alma eternamente, como le pasó a Israel, porque son un ejemplo para nosotros. Pablo lo acaba de decir ahorita. Lo acaba de decir al principio. Que aprendamos de ellos, de no caer en un espíritu de incredulidad y desobligar nuestro camino con Dios. Nuestra andar con Dios. El 12. Porque la palabra de Dios es viva. Esta escritura es bonita, hermano. Porque la palabra de Dios es viva. Viva. Y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Y las coyunturas de los tuétanos. Aquí hay algo bien importante, hermanos. La gente piensa que el alma y el espíritu son separables. Porque de aquí agarran esa escritura. Y alcanza para partir el alma y aún el espíritu. El alma son nuestros 5 sentidos. El espíritu es la vida que tenemos, hermanos. Amén. El espíritu de vida que Dios nos dio a nosotros. Para que una persona pueda vivir eternamente, tiene que tener un alma eterna, un espíritu eterno.
que en realidad el espíritu siempre ha sido eterno y va a ser eterno. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, fueron diseñados, creados para vivir eternamente. Y viven para siempre. Por eso el ser humano, desde el momento de concepción, ella es un alma eterna. Unos pasarán la vida eterna en el infierno, la mayoría, y unos pasarán la vida eterna en el cielo. ¿Por qué? Porque somos seres eternos. Alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas de los tuétanos. Déjenme leer las notas, que son bastantes. No significa dividir dos partes, el alma del espíritu o de las articulaciones de los tuétanos, sino más bien que la palabra de Dios penetra el alma y el espíritu, proclamando adecuadamente lo que el hombre debe de ser y puede ser solo en Cristo. Además, la palabra de Dios nos revela al Espíritu Santo y su poder proclama el hecho de que Él solo puede vivificar nuestros cuerpos mortales, lo cual se refiere a darnos poder para entregar este cuerpo físico, que es la justicia, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Conlleva la idea de escudriñar y analizar evidencias. Y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo la ve? Ahí habla, hermanos, el apóstol Pablo nos está haciendo ver a nosotros la importancia de permanecer en Cristo para lograr la vida eterna, el propósito eterno de Dios en nosotros. Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué daría el hombre en cambio de su alma? ¿Qué está diciendo Jesucristo ahí, hermano? Que lo más importante del ser humano es la vida eterna. Amén. Y Pablo está animando aquí a los hermanos de Hebreos de la importancia de no caer en incredulidad y apartarse de Dios y que sean prohibidos de entrar al reposo eterno, a la vida eterna. ¿Por qué? Por su incredulidad, hermanos. Que es posible. Y Pablo nos está animando aquí la importancia de entender que Dios es todopoderoso, hermanos. Quiera el hombre servir a Dios o no quiera el hombre servir a Dios. Quiera afirmarse el cristiano o no quiera afirmarse. Dios respeta nuestro libre albedrío, hermanos. Pero Pablo dice aquí, y cierra Pablo esta parte de la plática, no el capítulo, falta ya un poquito más para acabar el capítulo, lo vamos a acabar ahorita. Dice que Dios discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas, abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso le digo, si usted no quiere servir a Dios, no tiene que. Estos jóvenes que se pusieron ahí, que es que a tirarle el dedo del medio a Dios, blasfemar a Dios. Aquellos dicen que Dios no existe. Como Bill Maher, que dice que él no cree ese cuentito de la víbora en el jardín, que la serpiente engañó a la mujer, y que es un cuentito ese. Pues a ese Dios que la Biblia habla, Bill Maher tendrá que dar cuenta si no se arrepiente. Y todo hombre, se llame cristiano o no se llame cristiano, toda persona dará cuenta a Dios. Toda persona será juzgada ante la presencia de Dios. Por eso, hermano, tengamos cuidado, hermano, cómo conducimos nuestra vida en esta tierra. Tengamos cuidado cómo vivimos, de no caer en incredulidad. ¿Qué es caer en incredulidad, hermano? Andar en desobediencia a su palabra. En no andar en obediencia a su palabra. Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra. Amén. Y eso es lo que Pablo nos quiere motivar, hermanos, a serle fiel a Dios. Hay gente que diga, es que no asusten a la gente. No la asustamos. Pero de que el hombre tenga que dar cuenta a Dios y la mujer por su vida, vamos a dar cuenta. Entréguese a Cristo. Dele su vida a Jesucristo. Sírvale fielmente. Porque si lo hace y usted nace de nuevo y anda en obediencia a Dios, vive en santidad. Y si somos fieles hasta la muerte, no estaremos ante el juicio del trono blanco nosotros, estaremos ante el bema trono de Cristo.
para galardones, para recompensas. Solamente aquellos que fueron incrédulos, que se rindieron a mitad de camino, no quisieron ser fieles hasta la muerte, estarán delante del juicio del trono blanco y darán cuenta a Dios. No crea que Dios lo va a juzgar basado en su sentimentalismo, hermano o hermana. Hay muchos que piensan que Dios lo va a juzgar de acuerdo a su sentimiento, a sus emociones. No, hermanos, Dios no va a juzgar a todo hombre y a todos aquellos que rechazaron a Cristo, los va a juzgar de acuerdo a lo que su palabra dice. Cristo dijo, yo no juzgo a nadie. Las palabras que yo les hablo te juzgarán en aquel día. ¿Qué palabras? El Evangelio de Cristo. Todos aquellos que escucharon el Evangelio y no aceptaron, darán cuentas al juicio del trono blanco, a Cristo. Por eso no nos obliguemos esta grande salvación. Tomemos en serio el Evangelio. Vamos a afirmarnos en Dios. Vuélvase a la iglesia. Vuélvase a los caminos de Dios. No se esté quedando en casa. No deje que el enemigo le siga ganando la batalla porque se va al infierno usted con tu familia. Porque le ha entrado un espíritu de incredulidad. ¿Por qué? La Escritura dice que no dejemos de reunirnos, como algunos tienen por práctica, costumbre. La Escritura dice, hermano, que somos un solo cuerpo de Cristo. Y si somos un cuerpo de Cristo, ¿cuál es la razón que no queremos estar juntos como iglesia, pues? Como cuerpo de Cristo. ¿Por qué usted viene a la iglesia cuando le da la gana? ¿Por qué usted no se reúne en la iglesia? Porque usted piensa que no tiene que reunirse. Por último, dice aquí, el sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiero leer la nota ahí. Retengamos a Cristo y la cruz, lo que era imprescindible. Estos que tradujeron esta Biblia me la hacen en español así general, para que nuestro Señor, para el Señor nuestro sea nuestro sumo sacerdote. Porque no tenemos un sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lleguemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Se refiere a la bondad de Dios extendida a los quienes se acercan, y durante el oportuno socorro, todo hecho posible por Jesucristo. Amén. Para la otra semana vamos a estar estudiando el sacerdocio de Melquisedec y cómo Cristo fue sacerdote de acuerdo a Melquisedec. Amén. Y vamos a estar viendo la importancia de esto, porque Melquisedec representa el trono de un reino, de un rey, y el lugar de un sacerdote. O sea, en Cristo se cumple todo en cuanto a la redención del hombre. Cristo cumple todos los aspectos de la redención del hombre. Cristo cumple en todos los aspectos como sacerdote y como rey. Por eso Él es sacerdote según el orden de Melquisedec y Él es rey de reyes. Amén. Él es todo. Y estaremos estudiando esto para la semana que entra. Pero aquí al final nos dice el apóstol Pablo, hermanos, que no hay excusa por qué perdernos. No hay razón por qué morirse en Cristo, perdidos eternamente, hermanos. El pecado no conviene. Andar en las cosas del mundo no deja nada bueno. Tener una mujer ajena, un hombre ajeno, no deja nada bueno, hermanos. Lo que este mundo ofrece es muerte, perdición, tristeza y amargura al hombre y a la mujer. Pero lo que Cristo ofrece es vida eterna. Y el apóstol Pablo cierra diciendo este capítulo 4, que entremos al trono de la gracia para hallar ayuda, hermanos, en el tiempo oportuno. Quiere decir, hoy, hermano, si hoy estamos fracasados en Cristo, si estamos fracasados en la vida, si estamos pasando por un matrimonio terrible, una relación terrible, si usted siente que el pecado lo ahoga, se alejó del Señor, esa es la gente más miserable que puede haber, hermano, la gente que se aleja de Cristo. Aquellos que nunca le conocieron, que siempre han vivido en pecado, para ellos es normal eso. No han conocido la vida eterna, no han conocido la vida de Dios, en Dios.
Pero la condición más miserable que puede haber, hermano, es aquel cristiano que se aleja de Dios. Esa tiene que ser la posición más miserable que puede haber en un hombre y en una mujer. Pero Pablo nos habla, hermanos, de entrar al trono de la gracia en el tiempo oportuno. Quiere decir, hermanos, que si usted está escuchando este programa, ya sea en vivo o en la reproducción o en YouTube, quiere decir que si usted está escuchando este programa, hoy usted puede reconciliarse con Dios, hacer las cosas bien delante de Dios. La vida cristiana no es fácil, hermano. Pero tampoco la vida de pecado, porque la vida de pecado trae miseria tras miseria y al final la vida eterna de condenación. Una condenación eterna al final. Pero Dios nos da oportunidad de volvernos a Él en este día. De entrar al trono de la gracia, mientras que el Señor está intercediendo por nosotros. Porque cuando Cristo venga, la segunda vez, hermanos, ya no viene a tratar con el pecado. Acuérdense, la Escritura dice, ya no viene a tratar con el pecado. Viene a salvar a Israel, pero viene a reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo importante es que usted entre a la promesa ya. Que usted entre al reposo de Dios. Que entre a la vida eterna, pero ya, antes que sea muy tarde. Quizás usted no tenga mucho tiempo o yo no tengo mucho tiempo. Quizás no vivimos un día más. A lo mejor morimos en un accidente, hermanos. Un ataque de corazón y ahí quedamos. Y no tuvimos tiempo de reconciliarnos con Dios. De hacer las cosas bien delante de Dios. Pero Pablo cierra diciendo, hermano, que hoy es el tiempo oportuno para reconciliarnos con Dios. Que hoy es el tiempo oportuno de hacer las cosas bien delante de Dios. Amén. Véngase a Cristo, hermano. Regrésese a Cristo. Amén. Si se ha alejado, vuelva hacia Él. Si nunca se ha entregado a Cristo, entréguese a Él. Amén. No hay mejor cosa que pueda hacer en este día. Estamos en tiempos finales. El mundo está en caos. Estamos por ver una tercera guerra mundial, hermanos. ¿Quién puede saber si China no nos manda una bomba nuclear y nos mata en un instante, hermano? O Rusia. Y ahí quedamos y pasamos a la vida eterna. La pregunta es, ¿qué hicimos con Cristo? ¿Qué hicimos con el sacrificio de Cristo? ¿Qué hicimos con esto, hermano?